Peligrosa libertad, peligrosa libertad. ¿Sabe que leí un artículo estos días basado en el libro Entendiendo el Éxodo de Moshe Greenberg, donde el libro presenta la libertad no como un estado ideal, un estado placentero o poético, sino como una experiencia totalmente desestabilizadora. La libertad como una experiencia totalmente desestabilizadora. Podríamos decir, si lo resumimos en una oración, que Israel o los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de Egipto donde eran esclavos, pero Egipto no salió de ellos. Y sé que están dando en este tiempo la novela de Moisés. ¿Cuánto la están viendo? Se hacen las que no, yo sé que sí. Si la otra vez una hermana dijo, ay, a mí me gusta ver Moisés, claro, porque está lindo el Moisés, este jovencito. Pero el de la Biblia tenía 80 años cuando pasó esto. Ah, no estaba tan bueno. Claro. Perdón que les arruine la ilusión, pero el desierto se convierte en el espacio donde la libertad revela el alto costo psicológico, social y espiritual que el pueblo tiene que pagar. Lo que se puede apreciar de un Israel libre en 40 años, cuando uno lee el libro de Éxodo, en 40 años de peregrinación por el desierto, no es fiesta ni celebración. Que ellos tendrían que haber celebrado y haber hecho fiesta de que eran libres. ¿Sabe qué? Ellos se quejaron, ellos murmuraron, ellos protestaron, ellos se rebelaron y extrañaban la esclavitud de Egipto. De hecho decían, nombremos un líder y volvámonos. Si donde éramos esclavos comíamos mejor, había mejor comida. Israel extrañaba las ollas, dice la Biblia, llenas de carne, las cebollas. Lamenta haber sido sacado de un sistema opresivo que al menos ofrecía comida y seguridad. Israel lamenta haber salido de un sistema opresivo donde al menos tenía comida segura y tenía seguridad de alguna u otra manera. Y todo esto deja evidenciada una idea aterradora en cuanto al Éxodo. Y es que la esclavitud, y mire, escuche bien esto, la esclavitud emocionalmente suele ser más cómoda que la libertad. La esclavitud emocionalmente suele ser más cómoda que la libertad, por lo que podríamos decir que no todos desean ser libres. Podríamos decir que no todos desean vivir en libertad. Me gusta utilizar siempre una ilustración, algo que le tocó vivir a quien fuera mi pastor. Una vez en una plaza había una persona en silla de ruedas pidiendo y él se acercó y le dijo, ¿quiere que ore para que Dios lo sane? Y él dijo, no, porque si usted ora, Dios me va a sanar y voy a tener que salir a trabajar. Y gano más dinero mendigando que si trabajara. Decide vivir en la esclavitud. Por lo que debemos, número uno, y me meto en tema, número uno, debemos entender que la libertad es un laboratorio. La libertad es un laboratorio. Es un laboratorio donde Dios trabaja en nosotros, en donde nos procesa. Quiero que veamos Deuteronomio 8, 2 al 5. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Ahí está el laboratorio. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Mire el contraste, ¿no? Los estados por donde Dios hace pasar al pueblo. Lo hace pasar hambre, pero después lo alimenta con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El fin de este laboratorio es que aprendamos a depender de Dios. Durante esos 40 años,
no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce, y este reconocer habla de un ejercicio mental, de una reflexión. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Dios nos va a pasar por un laboratorio que se llama libertad. Y la libertad nos conduce al desierto, inmediatamente, donde Dios elige trabajar en nosotros, en nuestras vidas. La libertad es ese laboratorio donde sale a la luz nuestros problemas internos, porque la verdadera libertad exige transformación interna. Por lo que al salir de Egipto, o el salir de Egipto, fue un acto externo. Pero el dejar de pensar como esclavos es un proceso mucho más largo y doloroso. Salir de la esclavitud es fácil, pero dejar de pensar como esclavo es doloroso y difícil. Romanos 12, capítulo 2. No se amolden al mundo actual, o sea, el que vivimos. No tomen la forma de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su dejar de pensar como esclavos. Todos los días tenemos que trabajar en nuestra mente para no pensar como esclavos, para poder aprender a vivir en libertad. Mire, y esto es tan terrible porque hay gente que dice, yo esto lo aprendí así y así va a ser. No lo voy a cambiar. Yo de ese me alejo. Hay gente que dice, no, yo ya lo sé todo, ya no tengo que aprender. De ese me alejo, ese es peligroso. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? En el original diría mente. Nuestros pensamientos, nuestro intelecto, porque de él mana la vida. Tú y yo tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, pero tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que cuidar con qué nos alimentamos. Mire, hay gente negativa. ¿Se ha dado cuenta? Está lleno de gente negativa. Y nunca piensa lo bueno. Dice, tenemos que comprar una silla y si no nos alcanza... No es lo primero que dicen. ¿Por qué no dicen, vamos a comprar una buena silla? ¿Y si no nos alcanza? Vamos a intentar hacer esto. ¿Y si nos va mal? ¿Por qué ser negativo? El negativo no permite que Dios trabaje en su mentalidad. El pensar en negativo, el decir, ¿y si no nos va bien? Y si no va bien, empiezas de nuevo. ¿Qué problema hay? Pero no hay que ser negativo porque el negativo se cierra y Dios no obra. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Somos libres. Ay, y no sabemos qué hacer. Volvámonos. ¿Quiere vivir en derrota? Sea negativo. Segunda de Corintios 10, 4-5. Estoy emocionado. Porque he bajado 2 kilos. Pero le faltan 20. Ay, ya estamos con lo mismo de siempre. Segunda de Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia, mire, las armas con las que usted y yo luchamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien. Ahora, mire cuáles son esas fortalezas. Dice, derribando argumentos. Y ahí está ahí está la fortaleza que tenemos que derribar. Argumentos. En el griego es logismos. Logismos. Lógicas. Pensamientos. Derribando pensamientos, podríamos decir, lógicas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestro pensamiento o todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, no pensar como esclavos, sino comenzar a pensar como ganadores. Mire, si yo no me lo hubiera creído, no hubiera conquistado a mi esposa. Y ahora estoy diciendo la verdad. Antes había mentido todo el tiempo. Porque ella llegó y todos los buitres andaban así. Y yo no tenía ni calzoncillos, los calzones rotos tenía. Yo no tenía nada para ofrecerle. Yo no tenía nada. Pero si yo no me la creía, ¿cómo le iba a conquistar? Y hoy ella me dice, me ha salvado la vida, soy feliz, o sea, no me imagino.
No te rías así porque queda feo. Pero si uno no se las cree, Hugo, lo voy a tomar a Hugo que está justo paradito ahí. Si no lo hubiera sacado a bailar folclore ese día, si no hubiera hecho esos viajes, si no hubiera perdido colectivos o no, buses y cuántas cosas perdió, no la tendría. Pero si él no lo hubiera creído, no estaría con Jackie y no hubieran formado la hermosa familia que han formado. Las empresas, los negocios. Bueno, yo estuve hablando con Julio, hijo de Carmen. Si Julio no se lo hubiera creído, ¿o no, Carmen? No hubiera iniciado el negocio que inició. Pero de eso se trata, hermanos. Mira, hermanos, si yo no le hubiera creído a Dios, mi matrimonio no hubiera sido restaurado. El problema se manifiesta cuando una persona que era esclava, donde antes otro decidía por ella, otro pensaba por ella, al encontrarse en libertad tiene que empezar a pensar por cuenta propia. Tiene que empezar a usar la cabeza, tiene que reflexionar, tiene que tomar sus propias decisiones y ser responsable de sus actos. Es decir, comenzar a vivir. Pero la persona, ¿sabe qué? No sabe cómo hacerlo. Porque ante otro pensaba por él. ¿O no es que es fácil que otros nos digan lo que tenemos que hacer? Voy a ir a hablar con el pastor, que me diga lo que tengo que hacer. No, no venga, pues yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia, usted decide. Porque si le va bien, me va a amar, pero si le va mal, me va a odiar. Tenemos que aprender a ser responsables, aprender a vivir en libertad. Y la Biblia no enseña que la libertad es automática y romántica. Soy libre y corro por el campo. No, no. La Biblia enseña que la libertad es un proceso conflictivo. La libertad es un proceso conflictivo, lleno de retrocesos. Vamos a fracasar. Vamos a tener pérdida. La libertad es un proceso de negociaciones y crisis, donde voy a ganar y voy a perder, donde voy a tener que aprender a quedarme callado y voy a tener que aprender a hablar cuando tenga que hablar. Eso es ser libre. De poner límites, de cortar con lo que no me hace bien y avanzar con lo que me bendice. Es un proceso duro que no todos están dispuestos a pasar. Por eso ven a Dios como algo mágico que resuelve problemas. No, Dios no te resuelve los problemas. Dios te da herramientas para que tú y yo resolvamos los problemas. Dios da herramientas. Por eso es un proceso tan duro que nadie está dispuesto a pasar, y de ahí la necesidad de volver a la comodidad de la esclavitud. Prefiero ser esclavo a tener que tomar yo decisiones. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cómo hay que vivir? Todo eso, muy bien. ¿Cómo hay que vivir? En libertad. Eso, no tenga miedo, sea libre, hable. Por lo tanto, mire, y esto es responsabilidad nuestra, tenemos que mantenernos firmes. Manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Es una decisión. Es necesario pasar por este laboratorio para aprender a relacionarnos con Dios en libertad. Oseas 2.14. Pero he aquí que yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios te va a llevar al desierto, amado. Dios me va a llevar al desierto. Porque en el desierto no se escucha ningún ruido, ¿vio? Hay un silencio y uno escucha un ruidito a kilómetros. En el ruido de la ciudad no se escucha nada. Hay mucho ruido, pero Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Número 1, debemos entender que la libertad es un laboratorio en el cual Dios trabaja en nosotros, en el cual Dios nos procesa. Quiero contarle algo, estoy siendo procesado y la procesadora se llama libertad y tengo que aprender a tomar decisiones. ¿A usted le pasa? Bueno, somos poquitos. ¿A usted le pasa? Número 2, voy rápido y furioso. Debemos aprender a vivir sabiendo que el faraón ya no está. Aprender a vivir sabiendo que el faraón ya no está.
¿Sabe qué? Es comenzar a vivir bajo el gobierno de Cristo. Es comenzar a vivir bajo el gobierno de Cristo. La diferencia entre un gobierno y otro está que bajo el gobierno o el régimen de Faraón, Faraón decide por nosotros, Faraón piensa por nosotros, maneja y todo, ¿no? Todo lo que representa o tiene el esclavo, su esclavo, le pertenece a Faraón. Mientras que bajo el gobierno de Cristo dejamos de ser esclavos para convertirnos en hijos. Amén. Dejamos de ser esclavos para convertirnos en hijos. ¿Vas a caer? Sí, y Dios te entiende. Pero Él confía de que vas a superar y vas a salir adelante. Dios quiere que tú aprendas a pensar por tu propia cuenta, que no busques un líder, un pastor que te diga lo que tienes que hacer. Porque algunos pastores dicen que la barba la inventó Satanás. Y me sentí muy... Y... de verdad, se lo juro que me dijo eso. Y que el arbolito de Navidad también. Bueno, pero no me quiero afeitar porque una vez me operaron de la garganta, me afeité y mi hija me hizo bullying por mucho tiempo. Entonces no lo voy a hacer. Dios quiere que aprendamos a pensar, que aprendamos a decidir, a reflexionar. No busques que alguien lo haga por ti. No busques que alguien lea la Biblia por ti. No, hazlo tú. Busca a Dios. No busques tener una relación terciarizada con Dios. Ten tú una relación con Dios directa. Directa. Romanos, capítulo 8, 16. 8:15. Romanos 8, 15 al 16. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No hay que volver a pensar como esclavo porque no es el espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. En la antigüedad los esclavos no podían utilizar esta palabra, solo los hijos decían Abba. Y Dios quiere que tú lo utilices esa palabra para hablar con Él. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Deja de pensar como esclavo. Deja de pensar como esclavo. El faraón ya no está. Eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo. Entonces surge una pregunta. Si el faraón ya no está, ¿por qué seguimos pensando y viviendo como esclavos? Ya no está el faraón. Mire, hermanos, debemos entender que la libertad no es el fin del camino, sino que es la realidad del verdadero conflicto. Vivir en libertad es un conflicto, es aprender todos los días a seguir a Cristo. Se cree que solo un 3% de los israelitas salió de Egipto. El resto se quedó siendo esclavos. Un 3% de la población decidió ser libre. El resto se quedó siendo esclavo. Prefirió la comodidad de la esclavitud. Y la pregunta también es, ¿y esto por qué? Porque la libertad es la responsabilidad de tomar decisiones. Y perdón que insista con esto. La libertad es la responsabilidad de tomar decisiones, sabiendo que podemos ganar y que podemos perder, que podemos equivocarnos o podemos acertar. Pero suele suceder que después de haber vivido tanto tiempo bajo el régimen del faraón, nos sentimos imposibilitados de tomar decisiones. Porque siempre había alguien que lo hacía por nosotros, anulando la personalidad. Yo conozco gente que ha sido anulada en esta vida. Les puedo hablar de mi abuela, que partió el año pasado con el Señor, 94 años iba a cumplir. A mi abuela la anularon en su casa y después la anuló mi abuelo. Y no sabía valerse por sí misma. Y salir de la zona de confort suele ser peligroso. Porque la libertad nos lleva por un camino de incertidumbres. Esto es así. Uno no sabe lo que va a venir. Pero sabe que esa incertidumbre, esa libertad, provoca una dependencia 100% de Dios. Es depender de Él.
Y hay que reconocer que no todos quieren vivir en libertad. Porque vayan a sacarle la idea al que dice que la barba es del diablo. Muchos prefieren quedarse en la esclavitud a vivir. En la comodidad y la estabilidad del imperio donde se es esclavo. ¿Por qué? Porque resulta seguro, es algo que ya se conoce. Está bien, es poco lo que recibo, pero es seguro. Eso es mediocridad. Y esta es la razón por la que toda una generación de israelitas murieron en el desierto, porque eran libres por fuera, pero eran esclavos por dentro. Y el que sigue teniendo mentalidad de esclavo nunca va a conquistar. Nunca va a conquistar. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, sí, y este sí habla de decisión, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad. La verdad da libertad. Y es interesante notar algo también, que la libertad no es atractiva para muchos. Hay gente aún en el Evangelio que deciden ser esclavos. No quieren ser independientes, autónomos. No quieren trabajar en la reconstrucción de la vida. Se quedan en la esclavitud. ¿Cuántas personas hay que le temen a la libertad? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántos prefieren la seguridad de Egipto antes que el riesgo de la libertad que ofrece Dios? Mucha gente. Ahora, Génesis, capítulo 12, versículo 1 es muy interesante. El Señor le dijo a Abraham, Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. O sea, no se la mostró ahí, le dijo, cuando salgas te la voy a mostrar. Eso es libertad. No saber hacia dónde vamos, pero le creemos a Él, por eso avanzamos. Porque Dios nunca nos va a decir o nos va a dar toda la información. Si estás pidiendo la información para moverte, no. La Biblia dice que nosotros caminamos y el Señor endereza los pasos. Pero para que enderece los pasos tenemos que caminar. Y eso es creerle a Dios. Eso es creerle a Dios. Dios no da toda la información. Y si Dios no da toda la información, entonces no sé para dónde ir. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Mire, hay gente que permanece esclava en sistemas religiosos. Y permítame decirlo porque esto se ve muy, muy, muy fuerte en este tiempo. Gente que permanece en sistemas religiosos, que ya no son alimentados espiritualmente, ya no son alimentados, donde ven prácticas deshonestas, hay discursos que son vacíos, hay maltratos, pero la gente permanece ahí, no se atreve a salir. Porque el faraón les ha enseñado que si salen, se salen de la cobertura y va a caer un rayo del cielo y los va a destruir. Que si se salen están en pecado, pero se están muriendo allá adentro. Si usted siente eso en esta casa, no venga más. Se lo digo como pastor. Si usted siente que no está siendo alimentado, si usted siente que no lo tratan bien, no venga más. Salve su vida, si es así. Estoy siendo muy honesto y se lo estoy diciendo con mucho temor. Gente que vive bajo un régimen que les dicen qué hacer y qué no hacer, cómo vestirse y cómo no vestirse, si usar barba o no usar barba. Cuando nosotros dijimos 2026 es el año del bigote en la mujer. Resulta que ahora el bigote también lo inventó el diablo. Pero no. Hay que vivir espiritualmente libres y ser maduros espiritualmente. Hay que crecer. También hay personas que viven en una relación tóxica. Las personas están siendo dañadas en una relación tóxica. Y eso no es libertad. Pero ¿sabe cuál es la expresión que utilizan? Es que yo solo no puedo.
Si ella no está conmigo, yo no puedo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La esclavitud siempre ofrece excusas, la libertad no. La excusa es que no lo puedo dejar. ¿Y si te está maltratando? Mire, obviamente que vivir en libertad trae incertidumbre, implica correr riesgos, sí. Pero también el vivir en libertad trae poder, trae tranquilidad, trae paz. La libertad cuesta, pero vale cada esfuerzo. Vale cada esfuerzo de vivir en libertad. Mire, fuimos creados para ser libres. Fuimos creados para ser libres, nacimos para ser libres. No para ser esclavos de un trabajo, de una religión, de una ideología, de un sistema que piensa por nosotros o de una relación tóxica y dañina. No, no, Dios no quiere eso. Gálatas 5.1, Gálatas 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La decisión está en tus manos. Número 2. Debemos aprender a vivir sabiendo que el faraón ya no está. Ya no está. Eres libre. Cristo te ha hecho libre. Cristo te ha hecho libre. Debemos aprender a vivir sabiendo que Cristo nos hizo libres. Debemos asumir la responsabilidad de la libertad y aprender a caminar en medio de la incertidumbre, pero de la mano de Dios. De la mano de Dios. Qué seguro me sentía cuando era chico. Íbamos por un lugar oscuro, pero yo iba de la mano de mi papá. Qué seguro que me sentía. Número 3, y termino. Amén. Gracias. Cada vez se me sienta más lejos y llega el eco acá. Llega después. Número 3, debemos entender que la ley de Dios lo que busca es dar forma a la libertad. La ley de Dios lo que busca es dar forma a la libertad. Cristo nos da su libertad. Lo vemos en la Biblia, en Éxodo. Dios le da la libertad al pueblo. El pueblo sale en libertad, pero no sabe qué hacer con su libertad. Entonces Dios no los deja solos. Les da la ley para darle forma a esa libertad, para que no sean destruidos por sus propias malas decisiones. Y Cristo nos da esa libertad. Dios nos provee de su ley. ¿Y sabe cuál es esa ley? La Biblia. La Biblia nos enseña a vivir en libertad. Romanos 10:4. Porque el fin, mire, el fin de la ley, o sea, el propósito, diría en el original, el propósito de la ley es Cristo. ¿Sabe por qué leemos la Biblia? Para encontrarnos con Cristo. ¿Sabe por qué predicamos Biblia? Para encontrarnos con Cristo. Para conocerlo a Él, porque queremos ser como Él. Porque el fin, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sin la ley de Dios, la libertad se vuelve peligrosa porque nos aleja de Cristo. Puede generar caos, puede generar desorden, nostalgia por la opresión. ¡Ay, es que necesito volver! El deseo de renunciar y volver atrás. Por esta razón Dios nos provee su ley, Dios nos da su palabra, para que tú y yo encontremos libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La ley de Dios no aparece como castigo, como algunos enseñan. La ley de Dios no aparece como castigo, sino como un intento de dar forma a una libertad que amenaza con autodestruirse. Primera de Juan 5, 2 y 3. Primera de Juan 5, 2 y 3. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son, ¿qué? Difíciles de cumplir. Para aquellos que dicen, no, es que no, yo no puedo cumplir con lo que dice la Biblia. No, 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 no. Dios da la ley para darle forma a nuestra libertad. Y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Número 3, dijimos, debemos entender que la ley de Dios lo que busca es dar forma a esa libertad. Dijimos, número 1, que debemos entender que la libertad es un laboratorio.
La libertad es un laboratorio. Número 2, debemos aprender a vivir sabiendo que el faraón ya no está el faraón, ya no está el que te esclaviza. Eres hijo, ya no eres esclavo. Y número 3, debemos entender que la ley de Dios lo que busca es dar forma a esa libertad.